Obstáculos y resolverlos. Bueno, esta querida familia, Holger, Marina, Ilan y Merlín, con ustedes, con su historia de corazón. Vivimos en México. Yo soy alemán, nací ahí hace 43 años. Pero ya más que la mitad de mi vida he vivido afuera en países hispanohablantes. Entonces, pues gracias al movimiento de Ecoaldeas, es una gran inspiración para el movimiento de México, gracias a la Atlántida, por montar este evento. Ha sido mucho trabajo, hemos sido testigos de cómo este se monta y cómo este se está desarrollando, y es verdaderamente algo muy interesante, algo muy bello que se está gestionando aquí. Ahora bien, interesante, yo vine hablando del descenso energético y se nos fue la luz. Yo iba justo a presentar aquí una presentación que la he desarrollado durante los últimos 5 años y la he modificado para este evento, y justo a la hora de estar todo listo, pero el gran sistema ahora no nos abastece de esto, y esto es quizás un tema de esta conferencia principal también. Entonces, que ahora me toca presentarlo con palabras. Puede ser que en algún momento, ahora me siento muy bien, pero en algún momento me voy a echar un clavado y entonces no me van a ver. No importa el personaje aquí, no importan los personajes, porque es un mensaje que siento que para complementar todo lo que se ha dicho en estas conferencias magistrales durante los pasados días, pues siento que esta parte puede ser interesante para complementar esta información. La conferencia se llamaba El Gran Cambio, Ecoaldeas para un mundo en descenso energético. Yo supongo y creo que todos estamos de acuerdo que el gran cambio está en marcha. Es un cambio que estamos inmersos en esta, lo estamos viviendo desde diferentes perspectivas, pero todos sentimos que algo está sucediendo aquí. Una sociedad de crecimiento voraz, industrial, está llegando a lo que llaman los ingleses overshoot. Simplemente estamos actualmente consumiendo más recursos que la Tierra, que en relación con la capacidad de la Tierra para renovar estos recursos, y por otro lado estamos generando más desperdicio que la Tierra tiene capacidad para absorberla. Esto es un sistema que no puede seguir así. El primer día cuando Alberto habló del petróleo, creo que todos estamos aquí gracias al petróleo de alguna forma, ¿sí? Y es un gran regalo, el petróleo ha sido un gran regalo para la humanidad de alguna forma, pero también la llegada de los combustibles fósiles a todo este cuento, a todo este drama humano, hace aproximadamente 200-250 años, ha hecho que ese sistema comenzó a crecer de locos. Hace 200 años éramos más o menos 1 billón, 1.000 millones de personas en el mundo. A principios del siglo pasado éramos ya 2.000 millones. Cuando yo iba a la escuela éramos 3,5 mil millones, y ahora en menos de una generación ya hemos duplicado la población humana. Esto es algo bastante impresionante, y pocas veces somos capaces de verlo como un poco con una mirada a distancia. Yo quiero poner esto en relación con una filosofía de diseño que se llama permacultura. ¿Quién aquí ha escuchado de permacultura? Bastante. ¿Quiénes han tomado un curso o un taller de permacultura? También. Bastantes. Entonces ya muchos están familiarizados
con la palabra. Mucha gente piensa que permacultura es como una cosa medio rara para hacer hortalizitas o hacer agricultura, ¿verdad? Eso es como una concepción general. Yo quisiera aquí ampliar un poco este enfoque y mostrar que permacultura realmente no es algo que necesariamente haces, pero algo que puedes usar. Permacultura significa diferentes cosas para diferentes gentes. Eso es muy bien así, porque a cambio con la palabra sustentabilidad, que fue concebida en la academia, pero fue agarrada por las corporaciones y por los gobiernos, y ahora cualquier cosa es sustentable o sostenible. Permacultura se ha mantenido, a pesar que ya tiene 35 años después que se ha desarrollado como concepto, se ha mantenido como al margen de estos mal usos. Y eso es precisamente porque hay tantas diferentes definiciones de permacultura. Yo pongo aquí 4, ¿sí? 4 que para mí son los más significantes. Permacultura es A, es un sistema de diseño para un uso, para una interacción creativa con la tierra y una cultura regenerativa. Estoy usando todo el tiempo intentando de usar no la palabra sustentabilidad, porque siento que hoy en día ya no basta ser sustentable. Lo que tenemos ahora como cultura humana no se puede sostener. Entonces, y ahora no basta ser solo sostenible. Yo siento que tenemos que empezar a regenerar. Regenerar la naturaleza, regenerar nuestras relaciones, regenerar nuestras comunidades, regenerarnos como civilización y también como nosotros mismos también. Entonces tenemos que hacer una cultura, desarrollar una cultura regenerativa y permacultura nos puede ayudar en esto. Entonces una definición. Interesante también es porque hablo de una interacción creativa con la tierra, esto habla de los medios de producción, ¿sí? De cómo producimos, cómo obtenemos las cosas que necesitamos para comer, para vestirnos, para cobijarnos, para construir nuestras casas. Y la cultura sostenible está más preocupada sobre la forma como consumimos, entre comillas. ¿Sí? Entonces, permacultura se ocupa tanto de la forma de producción como de las formas de consumo. Segunda definición, permacultura se basa en principios éticos y de diseño que son universales, aunque dependiendo del contexto cultural, climático, de la bioregión donde estamos, del pedazo de la tierra donde estamos parados, se puede expresar en muy diferentes formas. Es decir, que puede ser muy bueno hacer una cosa en un lugar y cuando la misma cosa la sacas del contexto y la pones en marcha en otro lugar, a lo mejor no funciona igual. Para otras personas, tercera definición, permacultura es como un movimiento internacional de gente que practican permacultura, organizaciones o individuos. Lo interesante es que este movimiento está ahora presente en más de 140 países en el mundo y esto ha sucedido sin un programa general de la ONU o algunos apoyos de los gobiernos o de las corporaciones. Es realmente un movimiento que viene de abajo para arriba y ha inspirado a miles de personas de muy diferentes contextos. Y cuarta cosa para mí más importante es que permacultura es una respuesta positiva a la crisis ambiental y social que estamos viviendo actualmente. Nos estamos ocupando más sobre qué podemos hacer en vez de denunciar lo que no nos gusta. Estamos más intentando de poner en marcha, de realizar el mundo que queremos, de construir el mundo que queremos, en vez de denunciar el mundo que no queremos. Eso sin dejar al lado que actualmente están pasando muchas tremendas atrocidades en el planeta, pero tenemos que de alguna forma darnos cuenta que todos somos parte de esto también. Entonces, de alguna forma somos parte de esta cultura de consumo. Yo aquí traigo mi computadora Apple, ¿verdad? ¿Sí? No estoy al lado, somos todos partes del sistema, pero hay un enfoque sistémico que rige un poco la filosofía de permacultura que es muy interesante de explorar.
Entonces, bueno, después de esta inicial definición, una breve, ahora vienen un poco las malas noticias, pero no me voy a quedar aquí, pero es importante también asentarnos un poco en la realidad dentro de la cual nos encontramos actualmente, para luego a partir de ahí empezar a construir otra cosa. Muchas veces me encuentro con activistas, pasa muchas veces con activistas del cambio climático que dicen, cuando hacen su presentación pública que dicen que todo bien y todo lo que podemos hacer, y luego en privado reconocen que, bueno, pues por ahí sí la situación es mucho peor, que de hecho lo admiten públicamente. Por otro lado están las famosas documentales que nos confrontan con 95% de malas noticias y al final vienen algunos medio débiles soluciones, ¿sí? Aquí lo quiero hacer un poco diferente, ¿sí? Hablé de una crisis social y ambiental, vamos rápidamente a pasar, no tenemos que entretenernos mucho. Al nivel ambiental creo que no es ya controversia de decir que el cambio climático es algo que está sucediendo en este momento. Es una realidad admitida por la gran parte de la comunidad científica. Quizás menos entendido el segundo pedazo, que es otra crisis ambiental, que es que estamos ahorita perdiendo tierras fértiles a una escala jamás imaginable. Tierras fértiles se están desertificando, estamos perdiendo gracias a la famosa agricultura moderna gigantescas extensiones de suelos fértiles. Y estos suelos los necesitamos para producir nuestros alimentos. Es un fenómeno que no solo está sucediendo en el así llamado tercer mundo, no me gusta ni siquiera la palabra, pero pues ahí la menciono. Está sucediendo en Estados Unidos, en Australia. Las formas de producción de alimentos, las formas como nosotros interactuamos con el planeta está rápidamente degradando la base de la civilización misma. Existe un libro escrito en el año 1953 en Australia, se llama Suelos y Civilizaciones, Soils and Civilization. Un libro de 60-70 páginas, se puede descargar en el internet y ahí hace un minucioso recuento de todas las civilizaciones en el mundo y literalmente llega a la conclusión que es la forma como las civilizaciones interactúan con el suelo que determina el éxito o el fracaso de estas civilizaciones a largo plazo. Es decir, el hecho que estamos perdiendo suelos a una gran escala, suelos fértiles, es una señal de alarma cuando lo ponemos en contexto con la historia, ¿sí? Entonces es como el segundo, el tercer crisis ambiental, quizás todavía menos entendida, es que estamos, la infraestructura, especialmente en los países desarrollados, pero también en los países así llamados en desarrollo, la infraestructura de luz eléctrica, carreteras, puentes, desagües, todo esto fue construido en tiempos cuando recursos y energía eran baratas. Y ahora cada vez más nos cuesta mantener esta infraestructura en funcionamiento, ¿sí? Y será cada vez más difícil de seguirlos manteniendo. Otra crisis ambiental, bueno, ya hay muchos, ¿verdad? Vamos al social. Crisis social, ¿sí? Estamos atestiguando al nivel corriente como casi una completa desarticulación de las familias y de las comunidades. Esto pasa tanto en contextos urbanos como en contextos rurales, ¿sí? Las viejas formas de cómo se organizaron las comunidades y las familias ya no funcionan, ¿sí? Estamos viendo comportamientos adictivos a gran escala y ni siquiera tenemos que ir a los así llamados sustancias ilícitas. Vamos a empezar por azúcar, vamos a empezar por el vicio de andar en coche por todos los lados, ¿sí? Vamos a hablar del azúcar, vamos a hablar del tabaco, de miles de cosas, de los iPods, de la necesidad de siempre tener que comprarse el último chuchuluco electrónico, ¿sí? Televisión, internet, Facebook, ¿sí? Todo esto, digamos, yo creo que cada quien de nosotros, si mira honestamente hacia sí mismo, va a encontrar por ahí algún comportamiento adictivo. No lo estoy juzgando, pero es interesante de observarlo.
Tengo una vecina, por ejemplo, hay adicciones sanas. Tengo una vecina que tiene que correr mínimo 3 kilómetros, 4 kilómetros por día, si no se vuelve loca, ¿sí? Es una adicción sana, tiene 50 años y un cuerpazo así. Pues depende, algunos son suficientemente capaces de dirigir este comportamiento adictivo, pero quizás este comportamiento adictivo que podemos ver en toda la sociedad es un síntoma para una adicción mucho más amplia de todo el sistema humano actualmente. Concretamente hablo ahí la adicción a energía concentrada, ¿sí? Bueno, a nivel financiero estamos observando todo tipo de crisis actualmente, convulsiones. Quizás se sienta ahora un poco menos en Latinoamérica, pero se siente mucho ahora en el norte del mundo, donde prácticamente un sistema capitalista que funcionó aparentemente bien y así como debería que ser, se está desarticulando con una rapidez que asombra, ¿sí? Y este sistema a su vez está volviéndose como medio desesperado, intentando ahora haciendo cualquier tipo de maniobras para poder salvar el sistema así como está, ¿sí? Eso, a mi modo de ver, no funciona. Hasta ahora hemos visto en Estados Unidos, en Europa, la crisis de deudas de individuos y de familias, y ahora pues estamos enfrentándonos con deudas de naciones enteras y sistemas financieros enteros. Esto a su vez está causando una crisis de orden público. En México, el país donde yo vivo, es realmente dramático, como en 5 años ha habido una explosión de violencia. Y eso es bastante fuerte, especialmente para la gente en México, quienes no están acostumbrados y quienes tienen que tomar clases de los colombianos para aprender a vivir, cómo vivir creativamente con esto. Yo creo que es una gran enseñanza que nos puede dar el pueblo de Colombia y fue una de las razones por las cuales yo quería venir aquí, ¿sí? Entonces, bueno, ahí están un poco algunas de las crisis. Quiero de todas estas crisis nomás enfatizar una que creo que es muy poco entendido, que es la famosa crisis de recursos. Toda la historia de la humanidad, si ahora nos tomamos 5 pasos atrás, se puede definir en torno a lo que llamo 3 revoluciones energéticas. ¿Qué ha sucedido? Que una especie ni siquiera muy capaz, muy adaptada, como era el Homo sapiens, que hace 2 millones de años era nomás una especie marginal en todo el concierto de la vida, caminando en los árboles porque ni siquiera se podía bajar, porque ahí fuera devorado por los animales salvajes, de repente se ha convertido como en la especie clave de este planeta, que está causando cambios a un orden geológico, a una escala geológica. Bueno, ¿cuál fue la primera revolución energética que sucedió al hombre? El fuego. Ahí los arqueólogos discuten si fue entre hace 2 millones de años o hasta apenas hace 500.000 años, pero en algún momento sucedió que el Homo sapiens empezaba a domesticar el fuego. Y esto es lo primero que nos distingue de otras especies que caminan sobre este planeta, ¿sí? Eso nos hizo posible que podíamos acceder a toda una nueva gama de alimentos que no son digeribles sin cocción, como frijoles y muchas otras cosas, y también nos permitió salirnos de las selvas de África para empezar a conquistar el planeta, porque teníamos fuego para ir a zonas más frías del planeta y ahí mantenernos calientitos, ¿sí? Segunda revolución energética, ¿cuál fue? La agricultura. Este sucedió, si ponemos esto a escala, apenas hace 10.000 años. Cuando hace 10.000 años se retiraron los glaciares y el planeta se puso más caliente, el ser humano se encontró con una diversidad de especies muy rica y suelos muy, muy ricos. Entonces, ahí el Homo sapiens empezó a inventar, entre comillas, la agricultura, lo cual fue el inicio de todo lo que llamamos hoy civilización. Gracias a la agricultura pudimos hacer ciudades, pudimos congregarnos, concentrarnos, hacer ciudades, hasta imperios ya había.
¿sí? El Imperio Romano, y aquí en América había otros tantos. Y ahí empezábamos a ver un patrón. Frecuentemente el ser humano, en su apetito voraz por la energía, empezaba a sobreexplotar sus ecosistemas y empezaba entonces a agotar los suelos, y esto ha sido causa de varios sube y bajas de varias civilizaciones. Europa es muy rico, el continente americano también, de estas historias, ¿sí? Y luego, bueno, así iba subiendo, bajando, Roma, Egipto. En algún momento, hace 500 años, los europeos, que apenas se estaban recuperando de la caída del Imperio Romano, estaban tan juntos en un planeta, en un continente sobrepoblado, que algunos estaban tan desesperados que se lanzaron al mar en búsqueda de nuevas tierras. Y bueno, y se toparon con América, ¿sí? Entonces ahí ya empezó toda otra historia, que es muy interesante verlo como imperialismo ecológico. Los europeos tuvieron una cierta ventaja, especialmente en términos de que tenían más animales y tenían anticuerpos contra ciertas enfermedades que se desarrollan por vivir tan cerca con animales. Estos anticuerpos no existían en la población indígena de América, y se dice que en el primer siglo después de la conquista, más que 95% de la población indígena desvaneció a causa de las enfermedades. Esto ha sido probablemente la causa principal de este éxito, entre comillas, de los europeos, ¿sí? Y de muchos mitos que a partir de entonces se construyeron. Entonces esto le permitió a los europeos encontrarse con un continente supuestamente vacío, lo cual por supuesto no fue cierto, ¿sí? Pero los europeos lo vieron así, en su ignorancia, y así empezaban a conquistar esto, y esto a los europeos les dio suficiente fuerza para que incluso hace 250 años entró la tercera revolución energética. Esos fueron los fósiles. En este momento empezamos a acceder a un depósito de energía que fue almacenado por la Tierra durante millones de años, energía solar almacenada y concentrada por el planeta. Primero fue el carbón, que fue el inicio de la revolución industrial, pues, después en los años 30 entró al juego el petróleo, mucho más concentrado todavía. Se tienen que imaginar que un galón de gasolina, 4 litros, tiene incorporada la energía de 6 semanas una persona trabajando sol a sol. Esto lo compras aquí por $5 en cualquier gasolinera. Te compras la energía de una persona 6 semanas trabajando sol a sol para ti. Muy pocos estamos conscientes de este apoyo de energía que han recibido los sistemas humanos, y esto ha sido una de las causas porque de repente fuimos tan geniales como nos creemos ahora, ¿sí? Que de repente hubo este aumento en población, en ciencia, en transporte, en información. Todo esto es gracias, no es nuestra energía, no es nuestro genio, es literalmente otra energía de la Tierra. Pero como siempre hay límites, es muy probable, y geólogos a nivel internacional están casi en un consenso, que entre el 2005 y el 2010 hemos llegado a la cima de este cuento. Estamos ahora en la cima, lo que podemos llamar como un caos cultural postmoderno, donde hay mucha incertidumbre de cómo va a seguir este tren en el futuro. ¿A dónde va esto? ¿Sí? Entonces, si yo ahora intento como ver un poco hacia el futuro, y no solo los próximos 5, 10 o 20 años, sino vamos a una escala de que todos los pueblos preindustriales vieron como una escala normal para pensar, que son 7 generaciones, ¿verdad?, en el futuro, nuestros bisnietos. Esto es el equivalente a más o menos 500 años, ¿sí? Más o menos por ahí. Los ecólogos dicen que esto es, en ciertos ecosistemas, el tiempo que necesitan los ecosistemas para volver a regenerarse. Porque tenemos el conocimiento científico sobre todo lo que pasó incluso en la Tierra hace 1000 millones de años, pero no somos capaces ni siquiera de pensar 500 años en el futuro. Entonces, si yo me imagino esto, pues hay como 4 escenarios que por lo general se discuten en el mundo, incluso aquí los he visto, ¿sí?
Primer escenario lo llamo explosión tecnológica. Es decir, que nos vamos a fusionar con las computadoras, vamos a conquistar nuevos planetas, vamos a empezar a acceder a energía libre, a nuevas formas de producción. El genio humano nuevamente es capaz de trascender límites físicos y nos vamos a las estrellas, inteligencia artificial y todo esto. ¿Sí? Digamos, cuando yo era niño, se podían ver en los cómics y en los libros de ciencia para niños. Nos dijeron que en el año 2000 todos estaríamos haciendo viajes a la luna y cada uno tenía un heliopuerto en su techo y un conmutador donde podía volar a un lugar, de un lugar al otro. Esto nos dijeron en los libros de ciencia hace 30 años, 40 años. ¿Sí? Pues no he ido a la luna, lamentablemente todavía, estoy muy desilusionado. El heliopuerto, hubo alguna gente, incluso en un pueblo vecino de mi pueblo natal, alguien que quería ser muy ad hoc y leía esto y se puso un heliopuerto en el techo de su casa y nunca aterrizó ningún helicóptero por ahí. Gracias. Bueno, lo vamos a poner aquí. Bueno, entonces, bueno. Eso es el primer escenario. Ahí eso va a seguir arriba, vamos a ir a las estrellas. El segundo escenario, creo que la mayor parte de la gente estará feliz, es como que saldríamos de este pico peligroso y luego establecemos la población, nuestro consumo de recursos y también la contaminación en un nivel que es lo que generalmente los políticos nos lo dicen cuando hablan de sustentabilidad. El steady state, que llegamos a algo estable, que seguirá así para siempre. Un símbolo de este escenario es, por ejemplo, la celda fotovoltaica, ¿sí? Como la noción que la fotovoltaica, que la tecnología nos puede permitir siguiendo viviendo, siguiendo consumiendo energía y recursos como lo estamos haciendo ahora. Eso suena bien bonito, pero desde una perspectiva sistémica, este escenario es incluso menos probable que el anterior. ¿Sí? El tercer escenario, que yo personalmente creo que es el más probable, es descenso energético precisamente. Es decir, que a partir de ahora vamos a tener que lidiar nuestra vida, organizarnos como comunidades, como sociedades, con una base de recursos que va a estar disminuyendo a partir de ahora. ¿Sí? Y esto es un gran cambio profundo, porque hasta ahora hemos tenido miles de años de crecimiento y 250 años de hiperacelerado crecimiento. ¿Sí? Es decir, que esto va a la otra dirección. Esto va a ser un desafío muy profundo, porque, por ejemplo, para empezar, la economía no puede crecer si no hay un crecimiento en la extracción de recursos. Y el sistema capitalista depende de crecimiento para poder meramente sobrevivir. Es decir, que probablemente la base de recursos que va a estar terminando, va a terminar, o bien o mal, con ese sistema capitalista que todos sabemos que ya es obsoleto. ¿Sí? Yo no creo que los gobernantes se van a dar cuenta de esto, pero es importante que los activistas, que la sociedad civil se está empezando a dar cuenta. Que probablemente este pico significa el fin de crecimiento económico y probablemente el fin de crecimiento en muchos otros niveles. ¿Sí? Ventaja, a mí me gusta también ver esto como algo progresivo. ¿Sí? En el ascenso tenemos ahora en Europa casi 3 generaciones que han vivido un crecimiento continuo. Es decir, que yo tuve que hacer otras cosas que mi papá para resolverme la vida. Mi papá tuvo que hacer otras cosas que mi abuelo tuvo que hacer para resolverse la vida. Y mi abuelo igual también. Bueno, aquí en Latinoamérica ha sido menos tiempo, porque ha sido muy rápido esta industrialización. Pero tenemos este chip de cambio continuo ya en nuestros genes. Eso es algo que veo como una ventaja, un recurso que podemos tener cuando entramos a descenso. Nuevamente nuestros hijos van a vivir completamente diferente como nosotros y nuestros nietos igual van a tener que vivir muy diferente que nosotros. Solamente que en vez que un cambio para más va a ser un cambio para menos. ¿Sí? Es decir, que tenemos este recuerdo de un cambio. Cuarto escenario, por supuesto, es
El que se menciona también mucho es el colapso fin del mundo 2012, todo explota, todo termina, ¿verdad? Lo pongo siempre en negro en mi presentación, pero es interesante que mucha gente habla del crecimiento sin fin, ¿sí? Y cuando se empiezan a dar cuenta que esto a lo mejor no funciona, entonces tienden a irse al otro extremo y dicen entonces el fin del mundo, ¿sí? Así, exactamente. No creo que es así ni uno, pero sí estoy muy convencido que a partir de ahora vamos a tener que confrontarnos con que cada vez menos, ¿sí? Y eso puede ser un cambio que nos ofrece muchas oportunidades, ¿sí? Por un lado podemos verlo como un viaje en globo, hemos llegado a increíbles alturas, hemos podido disfrutar de una visión increíblemente bonita, ¿sí? Pero ahora es tiempo de aterrizar, ¿sí? O podemos decir que hemos escalado una montaña hasta la cima, ahora tenemos esta maravillosa visión. ¿Quién aquí es montañista? La verdad es muy bonito cuando uno llega a la cima, ¿verdad? ¿Sí? Y luego hay gente que dicen, ay, hay otras cimas ahí escondidas en la niebla. Pero sin embargo el panorama se está empezando a ver como muy amenazador para nosotros. Y cualquier montañista sabe que a veces la bajada puede ser más difícil que la subida. Y tienes que usar esta perspectiva, esta visión que tienes para diseñar tu camino hacia abajo, ¿sí? Tienes que usar esto para ver cuál es el mejor camino. Tienes que estar muy alerta a lo que está pasando, sucediendo. Y esta información la usas para la bajada, ¿sí? Sin embargo, para gente que no está preparada, puede sentirse también como un viaje en montaña rusa. ¿Quién ha ido en montaña rusa? ¿Verdad? Subes también. Y luego la primera bajada es como... ¡ay! Y luego hay loopings y luego hay curvas, pero ya te acostumbraste a esto. Lo más difícil será la primera bajada, porque te va a dar el vértigo, ¿sí? ¿Qué son las oportunidades? Muchas. En permacultura estamos siempre dijimos que en el problema está la solución, ¿sí? Podemos intentar luchar en contra y será una batalla inútil. O podemos usar esto, podemos decir, por ejemplo, cuando hay cambio climático, cuando hay descenso energético, naturalmente se van a reducir las emisiones de carbono mucho más rápidamente que a través de los tratados internacionales o a través de la política, por ejemplo, ¿sí? Los sistemas económicos se van a achicar, sería probablemente, yo estoy muy seguro que sería el fin de la globalización así como la conocemos, porque la globalización depende de energía barata, para poder traerse la mercancía de China hasta aquí y que esto sea un negocio para la gente. En el momento que la energía se vuelve cara, es mucho más eficiente producir las cosas nuevamente aquí, ¿sí? Va a trasladar poder y respeto hacia las comunidades, hacia la gente que están viviendo en el lugar. Nos vamos a tener que relocalizar, va a haber menos movilidad. Por eso digo, esto es lo que hacemos ahora. No es ni bien ni mal, el combustible fósil ha sido un regalo para la humanidad, el cual lo hemos desperdiciado, ¿sí? Esto es lo que hacemos aquí, utilizando combustibles fósiles para encontrarnos, vernos, danzar juntos, encontrarnos, conocer, intercambiar información es probablemente el mejor uso de combustible fósil que podemos hacer, ¿sí? Entonces no es ni malo ni bueno, podemos usarlo para esto, ¿sí? Pero tenemos que saber que en el futuro a lo mejor de los viajes internacionales será más difícil y tenemos que organizar consejos de visiones más locales, ¿sí? Tenemos que incluso en cada bioregión hay la posibilidad de hacer este tipo de encuentros. Vamos a tener que empezar a hablar mejor con nuestros vecinos, más con nuestros vecinos. Vamos a interactuar más con ellos. Quizás no tanto porque no nos gustan tanto, pero es más difícil de salirse y tenemos que arreglarnos con los vecinos directamente, ¿sí? Es interesante, ahora estamos muy conectados a través de Facebook y a través del Internet y sentimos que somos base de una gran comunidad, pero no hablamos con nuestros vecinos muchas veces, ¿sí? Entonces hay que conectarse a este nivel. Y bueno, en las comunidades
habrá más estímulo a una producción local de los alimentos y de los bienes, y personas que pueden trabajar físicamente tendrán más respeto en comparación como es ahora, ¿sí? Vamos a tener que darle más respeto a los abuelos o a la gente que tiene todavía habilidades de autosuficiencia, porque muchos de los abuelos aquí saben cómo era sin todo esto, ¿sí? Y hoy en día se les desecha como, ay, pues estos son los viejitos tercos y todo esto. Esto es una muestra como a veces en la civilización corriente no se da respeto a esta experiencia. Y me da mucho gusto que aquí en Colombia, en estos encuentros, y en México también, se está empezando a revalorar este conocimiento de las taitas, de los abuelos, ¿sí? Porque ellos son los que tienen este conocimiento todavía. Bueno, y por último, yo creo que la gente que está aplicando criterios de permacultura, supongo, quizás es un poco presumido, ¿verdad?, que van a tener una cierta ventaja. No importa permacultura como palabra. Incluso permacultura, ahí viene otra contradicción, es una fusión de dos palabras, permanente y agricultura, originalmente. Luego fue una fusión de permanente y cultura. Ahora, hablando del escenario que yo les mencioné ahorita, hablar de permanencia es algo sumamente contradictorio, ¿sí? Porque estamos sumergidos en un mundo de constantes cambios muy rápidos. A veces lo digo al revés, si queremos que algo de nuestra cultura permanezca, necesitamos a lo mejor aplicar algunos criterios de permacultura, ¿sí? Se basa en 3 principios éticos, permacultura. La ética es muy importante, la forma de actitud. 3 principios éticos. El primero, cuidar la tierra. Muy sencillo. De hecho, no son propicios nomás de la permacultura. Digamos, muchas otras comunidades tienen estos principios éticos también. No es algo único de permacultura, ¿sí? Incluso, olvídense la palabra, podemos decir ecoaldeas igual, ¿sí? Cuidar la tierra. ¿Qué significa cuidar la tierra? ¿Qué es eso? Respeto. Amor. Amor. Conciencia. Menos cemento. Conocimiento. Conciencia de las repercusiones de nuestros actos sobre la tierra. Sí. Regeneración, esa palabra me encanta. Sí. Sí. Reconectar, sí. Esas son algunas cosas, cuidar la tierra. Yo también digo a veces, bueno, cuidar la tierra a veces, incluso en algunos de nuestros viejos manuales que todavía circulan por ahí en internet, existe esta imagen de un planeta en las manos cuidadosas de un ser humano, ¿verdad? Fue hace 10 años mi concepción de eso. Es muy presumido, ¿verdad? Es muy presumido. Así como también la misma noción de salvemos el planeta. Este planeta, Gaia, la Madre Tierra, es un sistema mucho más grande que nosotros jamás podemos comprender, ¿sí? Este planeta tiene 4.500 millones de años dando la vuelta alrededor del Sol. Nunca necesitaba de un Homo sapiens que lo salve. Al nivel como, yo quiero como regresar a la casa a este principio. Cuidar la tierra es que nosotros tenemos que cuidar la tierra porque al final está nutriendo a nosotros. A escala geológica, de estos 4.500 millones de años de que hablé, pues el Homo sapiens es nomás una pequeña explosión microbiana, ¿sí? Si nosotros queremos permanecer como especie, sí tenemos que empezar a cuidar la tierra. Cuidar la tierra ahí donde estás tú parado. Tu pedazo de tierra, tu pequeña ecoaldea, tu azotea si es que estás en la ciudad, ¿sí? Y empezar de ahí a trabajar. Eso es lo más poderoso. Muchos amigos ecologistas están muy preocupados en México por la selva en la Amazonas y otros están en Alaska con las ballenas. Todo eso está bien. Pero muchas veces voy a sus casas y veo que no tienen ni siquiera composta porque son tan activistas que no tienen tiempo para hacer eso, ¿sí? Entonces es importante la actitud personal.
le pongo como abajo algo que se llama reconstruye capital natural. Estoy consciente que ahí estoy utilizando el lenguaje empresarial, pero a veces trabajo con empresarios, ¿sí? Y doy clases y audiovisuales y les digo, bueno, ¿qué pasa con una empresa que vive de los activos? Que hay un empresario aquí, nuestro amigo que está aquí. ¿Qué pasa con una empresa que vive de los activos? Se quiebra, y eso es lo que estamos haciendo, vivimos de los activos. Hay que vivir de los intereses, de los beneficios que tú obtienes, ¿sí? Por eso digo, hay que reconstruir capital natural. Nuestra sociedad industrial se basa en la explotación radical de capital natural, a veces almacenado, como en el caso de los combustibles, durante 65 millones de años, ¿sí? Eso es lo que estamos quemando en 200 años. Y de paso cambiando la composición de la atmósfera también, ¿sí? Entonces esto está sucediendo ahora. Entonces, bueno, ese es el cuidado de la tierra. Cuidar la tierra ahí donde estás, el pedazo de tierra que te toca, tu responsabilidad, ¿sí? Luego apoyar a tus vecinos para que hagan lo mismo y así en círculos concéntricos. Eso es porque ahí tenemos, a esta escala, tenemos más poder para realmente trabajar creativamente, ¿sí? Segundo principio ético, C. El segundo C, cuidar la gente. La gente, sí. ¿Qué es esto? Cuidar la gente. Las relaciones. Las comunidades. Las comunidades. La diversidad. La diversidad. La salud mental. La salud mental. La salud física. La salud física. Las tradiciones. Las tradiciones. Bueno, el principio ético, el segundo principio ético hace de permacultura una filosofía muy centrada también en nuestras comunidades, porque nosotros somos quienes tienen que cambiar, ¿sí? Entonces no estamos solo cuidando la tierra, sino también tenemos que empezar a cuidarnos a nosotros mismos, a nuestros seres queridos, la familia y la comunidad. Nuevamente empezando por nosotros en círculos concéntricos. Ahora, a primera vista, esto puede parecer algo sumamente egoísta, ¿sí? Especialmente cuando vemos cómo a nivel planetario hay tanta desigualdad y tantas atrocidades que se cometen en relación con los derechos humanos, por ejemplo. Sin embargo, si empezamos nosotros a revisar y rediseñar nuestra propia vida, y a la medida que poco a poco empezamos a optar por una vida menos consumista, más regenerativa, más saludable, más de cuidado, esto se va a extender, ¿sí? Y estamos al mismo tiempo quitando el combustible al capitalismo global. Es decir, nosotros vivimos esto de que estamos aquí, es una sorpresa, es un regalo que podemos estar aquí. Los últimos 5 años nos hemos dedicado realmente a relocalizar y intentar de vivir como familia en un pueblito en México, pues haciendo un diseño permacultural, que chance que hay otro momento hay una posibilidad de mostrarlo, si no, en nuestra página en internet está bien documentado todo este proceso, ¿sí? Entonces es una contradicción que ahora vengo para acá apoyando a los multinacionales de los aviones y todo esto, pero bueno, aquí llegamos, estamos en un mundo de contradicciones, ¿sí? También estamos aprendiendo, pero es sí una invitación para que empecemos a rediseñar nuestra vida, empezamos cada vez menos a depender de esta cultura global, ¿sí? Y empezamos a cuidarnos a nosotros mismos, ¿sí? Tercer principio, ¿sí? Llegó la electricidad. Ay, más lindo, más lindo tú. Más lindo. Más lindo tú. Más lindo tú, dice. Bueno, ya la primera parte no se las tengo que contar, incluso tengo todavía un poco de tiempo, entonces vamos a ver unas fotos. Después lo miramos en tu página web. Oh, está bien así. Maravilloso. Está bien así. Con tu energía ahí presente. El micrófono, ni siquiera. Dale ahí. Bueno. Miramos en tu página yo web. no tengo problema, así, ahora me siento bien, así. Bueno, te vas a hacer. Como el antiinflamatorio. No, está haciendo lo que ama. Bueno, entonces dejamos esto de censo energético, seguimos con eso. La presentación la voy a dejar en PDF
aquí en la banco, o lo pongo luego en la página o lo que sea, ¿verdad? Bueno, ¿dónde estábamos? Tercer principio ético, ¿verdad? Ahí, bueno, ahí sí hay diferencias. Mucha gente habla de compartir los excedentes, no, ¿cómo se dicen? Redistribuir los excedentes, ¿verdad? Redistribución de los excedentes. Me gusta más la frase compartir con equidad. ¿Sí? Ese tiene dos subfrases. Celebrar la abundancia de la naturaleza respetando sus límites. Eso es interesante porque por un lado pensamos hoy en día que la naturaleza no es abundante y necesita arreglo por el ser humano para que sea abundante, ¿sí? Y por otro lado no somos capaces o dispuestos a respetar que este sistema humano también tiene sus límites y sus limitaciones, sus límites. Es como la actitud del eterno adolescente que dice que no hay límites, hay crecimiento sin fin y todo esto no tiene límites. Entonces aquí celebremos que la naturaleza es abundante cuando la tratamos bien y por otro lado respetamos sus límites, ¿sí? Y por otro lado, claro, cuando hablamos de compartir con equidad y vemos ahora la gran diferencia de riqueza acumulada en el planeta en manos de unos pocos, y este mismo sucede en países, yo vengo de México, uno de los países más desiguales en Latinoamérica, en Colombia no creo que sea muy diferente, ni siquiera en Ecuador o en otros lugares, y además luego la diferencia entre el norte y el sur. Hay una cosa bien interesante, porque y eso veo como algo positivo para el futuro. El siglo XX ha sido el siglo con más riqueza, más abundancia en tecnología, materiales, energías, jamás vista en toda la historia humana, y al mismo tiempo ha sido el siglo de las peores guerras y de la peor desigualdad. Esto es probablemente a causa de que había mucho por lo que valía pelearse y algunos se agarran toros y muchos se quedan con poco o casi sin nada, ¿sí? Pero bueno, ahora se habla de cómo distribuir esto de una forma más equitativa. Muy difícil, pero ¿alguien ha pensado aquí en nuestras generaciones futuras que algo del petróleo, algo de suelos fértiles, algo de la abundancia de los bosques debería quedar también para nuestros hijos y para nuestros nietos? Entonces ahí está otro problema ético de distribuir con equidad, pensar también en las generaciones futuras, ¿sí? Entonces esos son como los tres principios éticos. Eso es como el centro de todo esto. Luego existen una serie de principios de diseño que en la gráfica están como ordenados todo alrededor de una gran rueda, ¿sí? No me voy a entrar ahora en eso porque eso es muy complejo y muy interesante. Hay que tener un poco más de tiempo para eso. Pero bueno, antes de que salimos aquí de Colombia, sí vamos a poder ofrecer un taller de permacultura en Aldea Feliz, aquí con Carlos. ¿Verdad que se va a hacer eso? Sí, sí. Del 22 al 27 vamos a tener un taller de 6 días donde vamos a trabajar profundamente también estos principios de diseño. Son 12, todos tienen un aspecto sistémico. Antes que nada son herramientas para pensar. Porque 70% de este cambio sucede aquí arriba, ¿sí? Los ecotecnias, las formas como hacerlo, eso todo está, ¿sí? De alguna forma hay algo dentro de nosotros que nos impide ponerlo en práctica, ¿sí? Entonces ahí es como esta de las herramientas para pensar es algo importante, ¿sí? Entonces son herramientas para pensar. A menudo la gente se queda como que confundida con tanto principio de diseño. Entonces cuando se confunden siempre regresan a los tres principios éticos. Cualquier acción, cualquier trabajo, cualquier proyecto, cualquier negocio que queremos nosotros emprender, pregúntense, ¿esto ayuda a cuidar la tierra? ¿Ayuda a cuidar la gente? ¿Contribuye a compartir con más equidad? Esto creo que son cosas importantes. Ahora, en la segunda parte del audiovisual, sí me encantaría usar la electricidad ahora, porque primero me estoy cansando. ¿Sí? Me quisiera como desaparecer el escenario. Y vamos a ver ahora una parte de ejemplos de cómo esto, lo que yo conté ahora de la forma más teórica, se puede ver también en forma más práctica.
¿sí? Algún rápido repaso sobre cosas que se hacen en permacultura en diferentes partes del mundo, con algunas fotos también de... Sí, por supuesto. Hasta ahora de todos los temas que hemos hablado, sí, no veo dónde encaja la procreación, porque es que eso es un punto muy importante. Decimos 7.000 millones y si nos ponemos a criar son 14.000. Gracias, porque me recordaste, segunda lema para el tercer principio ético, establecer límites a consumo y reproducción. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, siempre he tenido una duda muy seria acerca de la diferencia entre el término sostenible y sustentable. Ajá. Y pues es importante para poder tener claro cuál es más adecuado para utilizar. Si yo digo de una comunidad sustentable o de una comunidad sostenible, ¿cuál de los dos términos es más adecuado? Yo te propongo que lo llamas comunidad regenerativa. Al nivel de sustentabilidad más corriente hablan ahora de sostenible, que lo prefieren a sustentable, pero la verdad las dos palabras no llegan al punto a donde yo quisiera llegar. Sí. Y la cuestión de la globalización, pues para mí la globalización tiene cosas muy negativas, sin embargo hay algo importante y creo que no es la palabra globalización la que encierra ese proceso, y es la búsqueda de eliminar esas fronteras políticas y geográficas que nos dividen. Entonces, pues me parece importante, pero creo que la globalización no es el remedio y hay que buscar una alternativa para eliminar esas fronteras. Bueno, esto es algo que también quiero, todo funciona en ambas direcciones. Es muy bueno este punto también. Tenemos que usar esta globalización para diseñar las culturas regionales del futuro. Es decir, que hay una gran ventaja en esta globalización. Es decir, que ahora no solo sabemos lo que hicieron los abuelos aquí en Colombia, sino sabemos lo que hicieron gente en otras partes del mundo en similares situaciones. Tenemos ahora un cúmulo de estrategias de ecotecnias, de ecoconstrucción, que vienen de diferentes lugares, y esto es un gran recurso para el futuro. Estoy seguro que en el futuro será local. En unos 50 o 100 años será muy difícil que podamos viajar por avión tan rápidamente. Quizás todavía será posible que viajamos, pero sería más costoso, ¿sí? Pero este breve momento donde todo se está conectando y la información fluye a través de todos los canales es un gran recurso para el futuro, porque podemos no solo saber qué hicieron antes en Colombia los taitas aquí, sino podemos ver qué hicieron en India y qué hicieron en las selvas de África, en climas similares. Yo lo veo muy interesante esto, entonces no lo estoy juzgando, pero la globalización económica se va a desglobalizar en el futuro, esto, necesariamente, y será más difícil de que viajemos. Sin embargo, esto es un gran privilegio. Y aquí estamos trabajando permacultura. ¿Preguntas, inquietudes? Una pregunta es como un compartir a partir de una propuesta de desarrollo humano sustentable que va de la mano de la economía solidaria. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Y aquí está tocando el tema de la reproducción. En últimas, la economía no es más que reproducir la vida. Entonces, desde ese enfoque es un mito lo de que somos muchos. ¿Por qué? Porque es que los países europeos ya ni siquiera tienen tasas de natalidad, o sea, ni siquiera están reproduciendo un hijo, o sea, no nos estamos ni siquiera reemplazando ya, ¿sí? Entonces, en ese sentido también es que, como hay millones de personas en el mundo que no satisfacen ni siquiera necesidades básicas, mucho menos aspiraciones y deseos, ¿sí? Es necesario seguir creciendo. La forma es cómo crecemos, ¿cierto? Y entonces ahí parto de un principio universal, y es que el universo te da y te da abundantemente, ¿cierto? Entonces recursos son infinitos, pero el recurso no es solo una energía, sino que necesita una información. Esa información la pone el ser humano. Entonces, con un ejemplo, el petróleo, cuando arranca la cuestión del petróleo, para un granjero era una desgracia que surgiera petróleo en su espacio, ¿no es cierto? Porque todavía no había la información de para lo que iba a servir eso. Entonces, hay recursos infinitos, no solo digamos en la naturaleza, sino en cada uno de nosotros. O sea, cuántas capacidades tiene cada uno de nosotros que hemos descubierto.
pero no solo nosotros, sino como sociedad, ¿cierto? Entonces, creo que esta nueva sociedad que se está gestando, lo que está haciendo es eso, con ejemplos tan simples como poposear en la tierra para generar abono, ¿cierto? A diferencia de lo que hacemos en las ciudades, que poposeamos en agua limpia. Entonces, necesitamos seguir creciendo, la forma es cómo crecemos, porque si no, no vamos a poder seguir reproduciendo nuestra vida. Bueno, eso tiene algunos aspectos interesantes. Aunque la cosa es como decir recursos son infinitos, probablemente ahí, no hablo solo del petróleo, hablo... Solo hay unos recursos que no son finitos, que son los no renovables, pero a partir de ahí cualquiera. ¿Cuántas informaciones todavía no hemos bajado para seguir desarrollando esos recursos que todavía están ahí? Ajá. ¿Cómo poder vivir de eso? Bueno, es claro que tenemos que nosotros desarrollar muchos recursos internos, ¿sí? Pero casi todos los recursos en los cuales se basa actualmente la sociedad de crecimiento industrial son no renovables, ¿sí? La sociedad que estamos construyendo va a ser una sociedad necesariamente que se basa en recursos renovables, ¿sí? Entonces esto es incluso esto, pues lo que hago aquí no es renovable, ¿sí? ¿Más preguntas? ¿Qué? Sí, para el silencio. Bueno, está bien. ¿Quiénes tienen aquí una pregunta? 3 preguntas más. 1, 2. Solo anunciarte que quedan 15 minutos para que Quedan 15 minutos, entonces no hace falta. Entonces yo quisiera, bueno, vamos a... Bueno, a mí hay algo que me inquieta y es el riesgo que se está corriendo todo, o sea, que está corriendo todo este proceso al innovar y al hacer conscientes a la población de muchas maneras, porque pues a la par de que muchas comunidades y proyectos autogestionados están desarrollándose, también las grandes corporaciones y los gobiernos se están dando cuenta de eso. Y las grandes corporaciones están, yo veo, en un proceso también de transición para ver de qué manera van a seguir adelante con sus proyectos de acumulación con energías renovables. Entonces, ¿de qué manera tú ves que eso se pueda empezar a desarrollar? Bueno, sin duda ahora vemos un estado de desesperación de las grandes corporaciones y a mí me ha sucedido en 2 o 3 ocasiones que he podido hablar con algunos representantes y personas en puestos de decisión de estas corporaciones cuando me di cuenta que poco ellos saben de esta realidad. Es decir, que ellos al estar muy desconectados de todo esto tampoco tienen realmente un reconocimiento de estas realidades. Eso es algo que a mí personalmente me ha sorprendido. Entonces ahí me di cuenta que todos estamos en el mismo tren, ¿sí? Ahora bien, todos estamos en el mismo tren, es decir, que hay mucha ignorancia acerca de estas realidades, ¿sí? Es decir, que siempre en sociedades, cuando hay estos cambios, hay un 5, o un 2, o un 3, o hasta un 1% de la persona que están conscientes, que sea por rebeldía o sea por un insight, están dándose cuenta que hay que emprender otro camino. Entonces yo lo único que puedo decir, más que desgastarse ahora en la lucha en contra de algo que a su vez está condenado al fracaso, si bien es importante denunciar y darse cuenta que por ahí está pasando eso, es que nosotros tenemos que dirigir todas nuestras energías a desarrollar nuestros proyectos, no importando tanto de intentar de convencer a la gente. Yo ya dejé de convencer a la gente o querer convencerlos. Yo quiero trabajar con los que ya están convencidos, ¿sí? Necesitamos realmente mostrar que esta forma de vida es mucho más rica, mucho más regenerativa, y a la medida que este sistema se va desmoronando, y esto va a seguir siendo así, digamos, mucho más gente, yo lo veo en México ahora con la crisis económica, vienen todo tipo de gente a nuestros cursos ahora. Antes eran siempre ahí los marginados, los hippies, los ecologistas, así. Ahora viene todo tipo de gente a nuestros talleres, porque es importante que este 1% o 2 o 5% de gente siga haciendo sus proyectos para proveer ejemplos. Y esto es para que en un momento cuando la situación sugiere que es tiempo de cambiar, pues existen estos y más gente los va a utilizar y los va a poner en práctica. Entonces, este es el gran papel que tienen las ecoaldeas hoy en este momento, porque son como laboratorios, ¿sí?
Ahí se elaboran estas soluciones, las cuales en algún momento, cuando está el momento clave, pues ya se masifican de por sí solo. ¿Sí? Moción de procedimiento. Entonces, para evitar las preguntas, hagamos un foro en ecología, en el consejo, y sí. vamos acá. Muy buena idea. Sí. Muy buena elección sería seguir haciendo preguntas o... Sigamos y en el consejo de ecología seguimos. En el Consejo de Ecología podemos seguir debatiendo algunas de estas cosas, perfecto. Entonces, déjenme hacer un rápido cierre de esto. Pero no se ve mucho, ¿verdad? Sí. Ya estoy un poco desilusionado por esto, muchas gracias. Bueno, no, porque además tendría que ir mucho más adelante. Ahí lo dejamos, gran cambio está en marcha por lo pronto. Voy rápido a pasar por 7 aplicaciones donde permacultura puede ser aplicada, ¿sí? Y quiero también en este contexto presentar a un excelente permacultor intuitivo. ¿Dónde está Bruno? Mucho de él, porque él pues ya tiene conocimiento de todos estos contextos latinoamericanos mucho más que yo y ha trabajado mucho más en la práctica. Ahora quiero que él, por lo menos durante 5 minutos, explica algo rápido, si es que puede o quiere, ¿sí? Permacultura se ha desarrollado como en 7 ámbitos, ¿sí? Se lo pueden imaginar como un pétalo con una flor. Si yo puedo correr a la última slide, ahí está puesto. En el centro están los principios éticos y de diseño, ¿sí? Luego hay un pétalo, el pétalo verde lo llamamos, es el trabajo con la naturaleza, la interacción, ¿sí? Con los sistemas naturales. Nosotros nos inspiramos en la interacción con la naturaleza, muchas gracias, se siente muy rico, ¿sí? Y de ahí obtenemos mucho de nuestra inspiración. Por esto es tan importante que hacemos a lo mejor algún trabajo en relación directa con la naturaleza, sea en la azotea, algunos bancales, o sea una hortaliza, o sea algo por este estilo, porque de ahí obtengo mucha información, ¿sí? Estos mismos principios luego los aplicamos en el segundo pétalo, que son los ambientes construidos, es la forma como construimos nuestras casas, hasta el final. ¿Sí? No sé si... Bueno, está bien, no importa, ¿sí? PowerPoint, ahí vamos. Ahí ven toda la práctica corriendo. Sí, corriendo, ¿verdad? Bueno, esa es la forma como construimos. Hay muchos ejemplos de ecoconstrucción con barro, con adobe, con superadobe, con paja. La humanidad ha construido casas durante miles de años sin la existencia de cemento y muchas de esas construcciones ahí están todavía, ¿sí? Tercer punto de aplicación es la aplicación de la tecnología, ¿sí? Yo no hablo mal de los combustibles fósiles. Por ejemplo, usar ahora una grúa para hacer una gran presa de 4 millones de años, de 4 millones de litros, nos tarda 2 días y unos 200 litros de diésel. Esta instalación puede ser mantenida por futuras generaciones con herramientas de mano. Es decir, que deberíamos utilizar todo el petróleo que nos queda para construir este tipo de instalaciones que nos pueden ayudar a facilitar esta transición, ¿sí? Tecnología, ecotecnias, cocinas solares, bombas de mecate, todo esto es en este ámbito de la tecnología. Estos 3 son los ámbitos donde los permacultores por lo general se sienten en casa. Pero creo que para completar toda esta imagen faltan algunos 4 pétalos que a menudo los llamamos las estructuras invisibles en permacultura. Estos son, primero, educación y cultura, cómo nos educamos, ¿sí? Cómo cultivamos nuestros alimentos, cómo es nuestra cultura, y cultura y educación es casi lo mismo, ¿sí? El arte, ¿sí? Cómo nos expresamos, cómo aprendemos de una forma interactiva y experiencial, ahí está, educación y cultura. Luego aquí esta parte, la salud y espiritualidad, todo lo que estamos haciendo en términos de ceremonias, en términos de temazcales, en la forma como mantenernos saludables, sin tantos químicos, ¿sí? Hacernos responsables nosotros mismos de todo esto. Esto va como en este pétalo, ¿sí? Luego, bueno, aquí este pétalo es importante, que bueno que tuvimos aquí un consejo que se dedicó a esto. Economía y ecología no están peleados, es parte de lo mismo, ¿sí? Una buena economía es ecológica,
y reconstruye capital natural, ¿sí? Y bueno, y por último, de tenencia de la tierra y cómo nos gobernamos, cómo empezamos a tomar nuestras decisiones. Es como este pétalo del centro, son estos los principios éticos de diseño, los podemos aplicar a cada uno de estos pétalos. Ahora bien, hacer todo esto una sola persona es mucho, ¿sí? Pero si nos damos cuenta que cada uno de los aquí presentes tiene habilidades y se va a sentir más en casa en alguno de estos pétalos, ¿sí? Cada uno se siente como más aquí. Entonces podemos como dibujar esta espiral. Yo, por ejemplo, me siento muy en casa en esta y también trabajo mucho en esto. Mi querida compañera Marina siempre me recuerda que la permacultura también se tiene que aplicar al paisaje interior, ¿sí? Porque muchos ecologistas estamos muy enfocados con el de afuera, ¿sí? Entonces, en la sociedad normal, aquí tenemos el agricultor, el silvicultor, acá el cura o el médico, ¿verdad? Todo esto está separado. Todos tenemos que empezar a relacionarnos con estas flores, con esta flor, con esos pétalos, y ahí podemos lentamente avanzar para refinar nuestros diseños, ¿sí? See